Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para quienes no me conocen, yo soy Pablo Duarte, el director de Radio Hermes. Les doy la bienvenida a Maboay, Madrid, Buenos Aires, 2022, Artes de las Dos Orillas. Es una presentación de Café Convertes, Art Gallery, con sus artistas, algunos de los artistas que integran la plantilla de esta galería que genera distintas acciones culturales, que está ubicada en Griñón, en Madrid. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle a Café Convertes la posibilidad de la realización de esta muestra acá en Buenos Aires. Ya se había hecho una muestra el año pasado presentando la obra del maestro Roberto Duarte en su espacio físico de Griñón, y este año fue la oportunidad de comenzar a presentar a algunos de los artistas que conforman este gran espacio de arte que es Café Convertes Art Gallery. Así que va mi agradecimiento para todo ese equipo, para Gema Abad, que es su directora, y también le quiero agradecer haber depositado su confianza en mí para poder organizar, gestionar esta muestra acá con todas las acciones culturales que estamos desarrollando. También en este agradecimiento la quiero incluir a la señora Liliana Rodríguez, que es la directora de esta casa que nos recibe. Así que bueno, un aplauso para quienes nos dan la posibilidad y quienes nos reciben. Los artistas que presenta Café Convertes, que ustedes van a ver en el recorrido, que ya los vieron, algunos que llegaron antes, cuando terminemos va a haber un ratito para que los puedan ver también, son Irene Cantalejos, que está aquí a mis espaldas, que se destaca por su color, la frescura de su pintura. Es una mujer que ha investigado muchísimo en el arte oriental, y eso es el producto de su proceso creativo. Acá está la obra de Jorge Ortuño Muñoz, que mucho tiene que ver con lo que vamos a tratar en el día de hoy. Yo digo vamos a tratar, que va a tratar el maestro, que ahora se los voy a presentar. Esto que nos presenta Jorge de Ortuño es una serie sobre la Divina Comedia, y encontró Jorge otra manera de mostrarnos con su identidad para que nos atraviese esta temática de esta obra literaria del Dante. En este otro salón, a su derecha, está la obra de David Pasamontes. Es un paisajista que en esta ocasión ha mandado obra que nos muestra esta melancólica Madrid, que la relacionamos mucho con Buenos Aires, ¿no?, por su imagen y el espíritu que abunda en esa pintura. En la sala de atrás está la obra gráfica que pertenece a la galería, a Café Convertes, que son referentes del arte español: Feito, Guinovart y Canovart. Son artistas muy importantes, su obra está en los principales museos de España. Y en la sala de adelante está la obra del maestro Duarte, más conocida por todos ustedes, Gran Premio Nacional, que se destaca por su colorido, ¿no? Esto que decíamos el otro día con Julio Zapolnik, cuando presentó la muestra, esta búsqueda permanente que tenía Duarte de la luz y el color, y se lo relaciona con el fauvismo, con el expresionismo, ¿no? Él empezó con un arte cinético y bueno, fue abandonando esas formas para ir en esta búsqueda del color y de las formas a través de la luz. Bueno, para ir comenzando, quiero destacar la presencia de la señora María Kodama y de la señora Celia Marechal. Me acompañan en la mesa la señora Alicia Nigro. Ella es educadora, por sobre todas las cosas, es productora de contenidos radiales y conduce 2 ciclos en Radio Hermes, Hechos de Palabra y Medianoche en Buenos Aires. Y Jorge Cabrera, un aplauso, por favor.
escritor y poeta. Bueno, teníamos previsto un tema musical que por un tema técnico no hemos compartido, que es un tema que pertenece a una banda de los 70, Anacruza, que versa un poco sobre la temática que va a tratar Jorge Cabrera en este encuentro que tenemos hoy acá. Bueno, como no está la música, le vamos a dar paso directamente a no me pidan que cante, por favor. Yo tampoco. Alicia, gracias por compartir este momento. Gracias a vos por haberme convocado y es todo un honor estar aquí hoy. Bueno. No habrá nunca una puerta. Estás adentro. Y el alcázar abarca el universo. Y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino, como tu juez. No aguardes la embestida del toro que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe. Nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. Laberinto, Jorge Luis Borges. Si me aguardan un segundo, voy a organizarme. Creo que tendría que seguir eso. Y voy a tener que leer nuevamente porque quiero ser cuidadosa con las palabras que voy a decir, porque me ha tocado el honor de presentar nada más ni nada menos que al poeta Jorge Cabrera. Y ahí va, les voy a contar, para quienes no lo conocen, que lo vayan conociendo. Jorge Cabrera es licenciado y profesor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Es escritor, poeta y ejerce la docencia en los niveles secundario y universitario en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad Nacional de Lanús. Jorge Cabrera es fundador y coordinador de Confábula, taller literario de larga trayectoria, 37 años, si no me equivoco, creo que son 37 años ininterrumpidos de labor. Y es coordinador de diversos talleres de lectura y de escritura en otras instituciones culturales, como por ejemplo en los municipios de Lomas de Zamora, de Lanús y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros. Se destaca también la producción y la coordinación de numerosos cafés literarios a lo largo de su trayectoria, en diversos espacios públicos y privados, con interesantes puestas desde la literatura y con los aportes de otras artes, como la música, la plástica, el teatro y también de la radio. También. Jorge Cabrera ha coordinado talleres sobre Jorge Luis Borges en el marco de la convocatoria de la Biblioteca Nacional del Congreso, abiertos a la comunidad internacional. Ha participado de la Feria Internacional del Libro en Madrid como disertante en homenaje a Jorge Luis Borges y ha realizado la conferencia Poesía y Novela, Silencios del Decir, en el marco de las jornadas de psicoanalistas dialogando con las letras, en la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Jorge lleva escritos varios libros de poesía, algunos de ellos inéditos. Otros han sido publicados, como Asterión y otros poemas, Sobrevivientes del Paraíso, Inscripciones,
Diario de Alfonsina y Jardines. Me tomo el atrevimiento. Bienvenido, Jorge. Bueno, gracias. Un aplauso para él. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Muchas gracias a Liliana Rodríguez, que nos recibe en su casa. Y, por supuesto, a Pablo Duarte. Yo soy de los, bueno, junto con Alicia también, de los afortunados de conocer la obra de Roberto Duarte en el sitio en el que él vivió. Es una maravilla siempre subir esa escalera y empezar a encontrarse con los cuadros de este maestro argentino. Así que, bueno, te agradezco mucho, Pablo. Un placer. La invitación, muchísimas gracias. Bueno, el tema de hoy que vamos a estar charlando un poquito es los mitos clásicos en la literatura argentina, en algunos textos, por supuesto. Básicamente vamos a decir algo de Borges, algo de Cortázar y algo de Elbio Gandolfo. Pero bueno, ya que Alicia empezó con este poema, que es una maravilla, hay otro poema para los que conocen la poesía Borges, que lo recordarán, que se llama El laberinto. Este es un soneto y no sé si no lo habían leído antes, si lograron escuchar que en el segundo cuarteto hay un verso que se repite, que se duplica, que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro. Y uno, cuando hace una primera lectura, a mí me gusta hablar del lector inocente, que es el lector que todos nosotros fuimos en algún momento cuando llegamos a una obra por primera vez y tenemos poca competencia como lectores, digamos. Y esa inocencia, en la medida en que seguimos siendo lectores y vamos creciendo como tal, esa inocencia se va perdiendo, ¿no? Y uno, cuando se encuentra por primera vez con ese soneto, dice: acá hay un error de la editorial, ¿no? Pusieron 2 veces el mismo verso, pero bueno, por supuesto que no es así. Es una maravilla ese soneto, una maravilla. De lo mejor, para mí es de lo mejor de la literatura argentina. Y es bien dramático, como era. Ahora vamos a hablar un poco, vamos a recordar un poco la historia de Asterión, del Minotauro de Creta, que más o menos todos conocemos, pero vamos a refrescar algunos aspectos que nos van a servir para los comentarios de hoy. Ustedes, cuando me quieran interrumpir... No, por favor. Saben que lo pueden, por favor. Otra cosa que quería decir sobre el soneto de Borges, que Borges termina los sonetos con un pareado final, o sea, los últimos 2 versos riman entre sí, que no es común eso, ¿no? En general, ustedes saben que los sonetos son más rígidos en la rima en los cuartetos y más libres en los tercetos. O sea, el poeta puede ir combinando, ¿sí?, las rimas que por lo general son consonantes, ¿sí? Pero Borges tomó de Shakespeare, pueden consultar a Shakespeare y ver que el William Shakespeare terminaba los sonetos de la misma manera, y los 2 versos finales riman entre sí, lo cual hace que el poema termine con una gran musicalidad. El soneto, por supuesto, que es un poema muy musical, por las consonancias y las asonancias que tiene, por las reiteraciones de sonidos, pero esto de que termine rimando los últimos 2 versos, que yo voy a reiterar para que se vea esto, no existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. Y ahí termina como a toda orquesta, digamos. Bueno, el tema de laberinto obviamente es el Minotauro de Creta, y nos tenemos que remontar a esos relatos. Primero recordemos que un mito, para ubicarnos un poco, es una narración oral, antiquísima, que va pasando de boca en boca, de generación en generación, y que sirve luego de fuente para escritores posteriores. Edipo Rey de Sófocles, por ejemplo, está basado en el más terrible de los mitos que conozcamos en Occidente. Todos conocemos esa historia. Y se llama Edipo Rey porque ahí el poeta, el autor, comienza la narración de la obra, el drama, digamos, cuando Edipo llama a su padre y ya está en su ciudad, que él cree que es otra.
digamos. Los mitos son narraciones entonces orales, antiquísimas, decíamos. Mito etimológicamente quiere decir narrar, narración, relato, ¿sí? Y uno puede pensar que los habitantes primeros del mundo tenían básicamente la necesidad de nombrar las cosas, porque uno no puede vivir en un mundo sin referencias, ¿no? Hay un poema de Borges que ahora me estoy acordando, que es el Golem, me acuerdo los primeros versos nada más, que dice: si como el griego, que es Platón, ¿no? Si como el griego afirma del cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. O sea que es otra belleza, por supuesto, borgiana. Los griegos de la antigüedad pensaban que el nombre daba entidad. Y uno cree, yo creo lo mismo, digamos, ¿no? El nombre funda la identidad de un ser, ¿sí? Lo hace diferente de los demás, ¿no? Y yo siempre que doy mitos con los chicos, yo soy profesor, Alicia lo dijo, soy profesor de escuela secundaria todavía, digo todavía por mis años, ¿no? Siempre vemos esta cuestión de, yo intento que ellos imaginen una situación en la que el hombre se enfrenta con el mundo por primera vez y nada tiene nombre, ¿no? Y no hay palabra y no hay acontecimiento, y entonces algo tiene que suceder, y como todos sabemos, las narraciones son narraciones de hechos que sucedieron, ¿sí? De cosas que pasaron. Y el hombre tiene la necesidad de nombrar las cosas, ¿sí? A diferencia del poeta, yo soy poeta, como ya se dijo, los poetas somos una especie de equilibristas que transcurrimos entre el mundo de la palabra, el mundo de los signos y la nada, ¿no? Y estamos ahí como amacándonos, de pronto nos caemos para el otro lado, nos rescatan de alguna manera, de pronto estamos en el mundo de las palabras. Borges eso también lo sabría, obviamente. Pero el narrador tiene que llenar el espacio. Ustedes vieron que el espacio de la prosa es el espacio del llenado en la hoja, ¿no? Hay palabras y palabras y palabras. A Borges no le gustaba la novela, por ejemplo, ¿no? Porque decía que estaba llena de cosas innecesarias. Prefería el cuento, que era más sustancial, digamos, ¿no? Pero los poetas somos una especie de equilibristas, para decirlo con alguna metáfora más o menos sencilla. Pero yo pienso en ese hombre antiguo, en los primeros hombres que tienen la necesidad de nombrar, ¿sí? Y tienen la necesidad de contar las cosas que les pasan, no solo de ponerle nombres a las cosas, sino observar la lluvia, el frío, las diferencias entre el día y la noche, las cosechas, etcétera, etcétera. Y ahí van surgiendo los relatos. Y esos relatos tratan de ponerle palabra a toda la realidad que ellos vivían, ¿sí? Eso es maravilloso porque uno llega al mundo y ya se encuentra con todo eso, pero hubo un tiempo primigenio en el cual las cosas había que nombrarlas y había que formar los primeros relatos. Bueno, el mito del Minotauro, que evoca el poema que leyó Alicia, es uno de los mitos más interesantes, más trabajados en la literatura y en la pintura. Pensemos ese dibujo de Watts, pensemos en los dibujos de Picasso, por ejemplo, entre tantos otros. Y todo surge por un gesto de vanidad, podríamos decir, ¿no? Porque el rey Minos, el rey de Creta, le pide al dios de los mares, a Poseidón, que logre que el pueblo lo adore. Él tenía necesidad de ser adorado por el pueblo. Lo que voy a contar es una versión, porque los mitos, ustedes vieron que según la fuente que uno consulte, tienen varias versiones. Estamos hablando de relatos que tienen millones de años, ¿no? Y Poseidón, como suelen hacer los dioses, accede a lograr esto. Le dicen: bueno, mira, yo te voy a mandar un toro y vos tenés que sacrificarlo en mi nombre. Ese es el trato, digamos. Y Minos se ve como deslumbrado por el toro, que tenía una gran belleza, y no solo no lo sacrifican, sino que se lo guarda dentro de su propio rebaño, con lo cual provoca, obviamente, como suele pasar en muchos mitos, la ira del dios, que jura que se va a vengar de él. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hace que su mujer, que la mujer del rey, Pasífae, se enamore de ese toro y tenga deseos carnales con él.
cosa que ella finalmente concreta con ayuda del arquitecto del lugar, que se llamaba Dédalo, que en alguna versión dice que le construyó, ella le pidió supuestamente que le construyera un traje de vaca para poder seducir al toro, tuvo amores con él, y por supuesto que nació este hijo monstruoso del cual el rey se avergüenza. Entonces hace que el mismo constructor levante en la isla de Gnosos una construcción. Borges en algún momento dijo que la figura del Minotauro le conviene a la figura del laberinto, ¿no? O sea, los dos son monstruosos y conviene que ese ser monstruoso esté dentro de esa construcción monstruosa. Como había habido un problema, le habían matado a Androgeo, al hijo que había ido a los Juegos Olímpicos. El rey le pide al otro rey, que ahora va a aparecer en escena, que ya lo vamos a nombrar, un tributo anual de 7 jóvenes, según algunas versiones, 7 jóvenes varones y 7 doncellas, para que el monstruo los coma permanentemente. Hasta que aparece la otra historia paralela, digamos, Teseo, que es el hijo del rey, y promete liberar a su pueblo de este tributo que tenían que pagar permanentemente, y dice que él se va a embarcar en el próximo viaje, y así lo hace. El padre, del cual después vamos a saber el nombre, le pide que si él logra vencer al Minotauro, cambie las velas negras que tenían todas las naves que iban hacia la isla, porque ya se sabía que iban a morir los jóvenes, por velas blancas, porque él iba a estar observando y quería anticipar el triunfo de su hijo. Bueno, ya sabemos que Teseo conoce a Ariadna, que lo ayuda. Bueno, él entra al laberinto, algunos dicen que lo mata con la espada que le da la joven, la cual se enamora de él además. Otros dicen que lo mata a golpes, pero de hecho logra matar al monstruo y liberar a su pueblo de este castigo. Pero se olvida de cambiar las velas, ¿sí? Deja las velas negras, vuelve, y entonces el padre ve y cree que su hijo murió y se tira al agua. Por eso ese mar se llama Egeo, porque ese es el nombre del rey, del padre de Teseo. Borges escribe un texto hacia finales de los 40, no me acuerdo si es del 48, 49, pero creo que es por ahí, un texto que se llama La casa de Asterión, que es un relato cortito, de 2 hojas, muy bello, narrado en primera persona, porque Borges le da la palabra al monstruo, a Asterión. Él es el que nos cuenta casi toda la historia, hasta la escena final, digamos. Y describe el lugar donde vive, que él llama casa, porque no conoce otro ámbito, obviamente. Pensemos que Asterión es un hijo no deseado, no querido, desterrado, encerrado, condenado a vivir en soledad y en la tristeza, ¿no? Y Borges dice, el narrador, mejor dicho, el propio Minotauro dice que una tarde sale, porque las puertas están abiertas, pero que se encuentra con la plebe y mutuamente se asustan. Él se asusta de las caras achatadas, dice, de la plebe, y el pueblo corre, grita, se esconde porque ven un ser como era él, digamos. Hasta que él decide finalmente volver al laberinto y no salir nunca más. Y alguien, antes de que él lo mataran, a quien en el relato se llama Redentor, le promete que alguna vez va a venir alguien a salvarlo. Entonces el monstruo está desde ese día permanentemente esperando que llegue su Redentor. Mientras tanto juega como un niño, porque Borges nos hace ver a un ser que no es el ser monstruoso del relato que yo acabo de contar, es un ser querible, sino que es un ser hasta querible, digamos, por uno, porque lo ve totalmente desamparado, tiene que inventarse juegos, y se inventa un amigo imaginario que es otro Asterión, que lo viene a visitar y que le muestra la casa, bueno. Pero por otro lado, guarda cierto grado de soberbia, se podría decir, porque dice que yo soy único, soy hijo de reina, o sea, su condición aristocrática no la pierde nunca, a pesar del dolor que tiene que vivir permanentemente. ¿Podríamos decir que lo humaniza un poco? Podríamos decir que lo humaniza bastante, sí.
Bueno, vos viste que los dioses, sobre todo los griegos, los romanos que toman el modelo de los griegos, ¿no? Son bastante humanos, tienen las mismas pasiones que nosotros, pero potenciadas, ¿no? Como exacerbadas, digamos, ¿no? Así que hace muy bien Borges en humanizar a Asterión. Bueno, y al final el texto termina con un pequeño parlamento de Teseo que dice: ¿lo creerás, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió. Y bueno, obviamente no se defendió porque estaba esperando a su redentor y cree que la única posibilidad de salir de su condena, no del laberinto, de su condena, de su monstruosidad, de su ser monstruoso, digamos, y de su abandono y su dolor, es dejándose matar. Después hay un texto que a mí me gusta mucho, de Julio Cortázar, que se llama Los Reyes. Es un texto dramático, un texto, se podría decir, anómalo dentro de la literatura de Cortázar, antes de Bestiario, ¿no? Ustedes conocen esa famosa anécdota de Bestiario, cuando Cortázar le lleva Casa Tomada a Borges, y Borges le dice: bueno, déjemelo. Comienza todo. Y ahí comienza todo, sí. Todo por la Cortázar, por lo menos. Claro, y para nosotros. Sí. Bueno, déjemelo, que lo voy a leer, y unos días después pasa Julio a hablar con el maestro, y Borges le dice: mire, me gustó mucho su cuento, se lo voy a publicar en la revista que él dirigía en ese momento, y además a mi hermana también le encantó, a Nora, y le va a hacer una ilustración. Bueno, y ese es el primer. Eso tenía Borges. Como el bautismo. Que lo tienen los grandes. Claro, como el bautismo de Cortázar, digamos, el bautismo literario. Bueno, decía, Los Reyes es un texto anómalo dentro de la producción de Cortázar, tanto que si uno lo lee, siente como que está leyendo un texto clásico, ¿no? Porque después va a venir Bestiario, donde está Casa Tomada, por supuesto, que es del 51, si mal no recuerdo. Los Reyes es paradójicamente de la misma época, creo que es del mismo año del texto de Borges, sí, de la Casa de Asterión. Eso también siempre me llamó la atención. O sea, es previo a Bestiario, digamos. Es un texto dramático, casi podríamos decir un poema dramático, que está dividido en 5 partes. Tiene 2 diálogos al principio, y la tercera y cuarta parte son diálogos también, y en el medio tiene el monólogo, que es una joya también de nuestra literatura, el monólogo de Ariana, porque Cortázar no la llama Ariadna, sino Ariana. Y lo que nos muestra Cortázar ahí es, por supuesto, la relación amorosa, el problema del Minotauro, que es el protagonista de la historia, y sobre todo pone hincapié en 2 aspectos que a mí me interesaría ahora recordar, que son la postura de Teseo cuando llega al lugar y se presenta al rey y se hace ver como un igual, ¿no? El padre todavía está vivo, porque él no mató al laberinto, su padre todavía no se suicidó, de modo que él no es rey todavía, pero se presenta como un rey frente al otro, ¿no? Y le habla de igual a igual, y le dice que es un par de él, etcétera, etcétera. Ese es un aspecto que me pareció interesante. Y el otro aspecto, tal vez el más relevante de la obra de Cortázar, es que se nos muestra a una Ariadna enamorada de su hermanastro, porque el Minotauro es hermanastro de Ariadna. Y el amor de ella en el texto de Cortázar, esto es interesante también, porque así como Borges nos cambió el punto de vista para que nosotros veamos a un monstruo desde otro aspecto, digamos, un aspecto más humanizado, como decías vos, Alicia, Cortázar también nos muestra a otra Ariadna, ¿no? Que no está enamorada de Teseo, como nos dice la historia original, sino que está enamorada de su hermano. Es más, le dice le dice a Teseo que ella querría que el que triunfara, porque eso va a ocurrir en los actos siguientes, que el que triunfara fuera su hermano, y no Teseo, y no el héroe. Bueno, eso siempre me pareció muy digno de destacar, digamos.
Porque un poco lo que estamos viendo hoy, o lo que a mí me gustaría que se viera en estos comentarios sobre estos textos, es cómo los escritores, en este caso nacionales nuestros, toman ciertos aspectos de textos clásicos, de narraciones clásicas, y de alguna manera los subvierten, ¿no? O sea, le cambian el foco, le cambian la mirada, y entonces podemos apreciar una obra renovada, digamos, ¿sí? Hay otro texto que quería recordar, que también es de Julio Cortázar, que es Las Ménades, que ya es un texto posterior, de mediados de los 50. Si mal no recuerdo, está en Final del Juego, en el libro Final del Juego. Sí, creo que está ahí. Debe ser del 54, por ahí. Donde la ambientación es un pueblo, donde llega un maestro de música y empieza a dar conciertos. El narrador de Cortázar es un narrador donde ahí sí nos sentimos un poco más cómodos con su literatura. Digamos, podemos reconocer a ese Cortázar, digamos, que ya veníamos leyendo desde Bestiario. El narrador que suele tener ciertos textos de Cortázar, esos narradores que ponen distancia respecto de los demás, ¿no? Como que el punto de vista de esa voz es distinta, y como si por algún motivo, que puede ser cultural, intelectual o económica, el narrador sea superior al resto de los personajes, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque el narrador, el que nos está contando los hechos, asiste a estos conciertos de pueblo y tiene una mirada bastante crítica respecto del público que asiste a estos conciertos del maestro de música. Hay como una valoración. Sí. Hay sí, como una valoración de aquello que nos está presentando. Hay como una valoración, sí, exactamente. Sí. Bueno, no sé, porque si tenemos un solo micrófono, sí, complicado. Pero está bueno dialogar, porque yo creo que hay una valoración, sí, exacto. ¿Querés decir algo más? No, Jorge. Viste que yo hablo y... Yo me meto porque soy Bueno, no, está bien. Pero no. Y bueno, y nos cuenta un concierto al cual él asiste, y además sobre el maestro también tiene una mirada crítica, porque dice que el maestro, primero por supuesto que le costó, porque el maestro toca música clásica, digamos, con su orquesta, y entonces eso para un pueblo es difícil de aprender, digamos. Pero después el pueblo se va acostumbrando, y cuando habla del maestro dice que el maestro ya conoce los gustos del pueblo, entonces va armando el programa de acuerdo a ese gusto, ¿no? O sea, siempre para destacarse, para quedar bien, sería, digamos. Y bueno, todo transcurre, digamos, normalmente. Vieron, Abelardo Castillo dice algo respecto a la literatura de Cortázar que es interesante. Dice que Cortázar funda para la literatura argentina lo que Castillo llama lo fantástico cotidiano. Y esto consiste en que buena parte de la literatura de Cortázar, de los cuentos de Cortázar, comienzan con situaciones realistas. Por ejemplo, el concierto en un pueblo, en este caso. O bueno, la famosa casa tomada, dos hermanos cuarentones, viven en una casa que fue de su familia, bueno, etcétera, etcétera. Pero que en un momento aparece el elemento que va a distorsionar ese costado realista de los cuentos y lo va a transformar en fantástico, digamos, ¿no? Ya sabemos que para que haya literatura fantástica tiene que haber dos mundos, y Cortázar es un gran predicador en ese sentido. Siempre hay dos mundos en Cortázar: el lado de allá, Francia; el lado de acá, Buenos Aires. Bueno, ¿no? Todos los fuegos del fuego. Bueno, gran parte de los cuentos famosos de Cortázar plantean esa cuestión, ¿no? Porque Cortázar decía que, lo dice muy bien en una conferencia, que se llama Mi sentimiento de lo fantástico. Él creía que la realidad era fantástica. Dice, la realidad no es como ustedes piensan, la realidad es fantástica. Y hay intersticios, él utiliza esa palabra, ¿no? Hay intersticios por los cuales se cuela lo fantástico en lo que nosotros llamamos la realidad.
Hasta acá, como dice Abelardo Castillo, tenemos una situación realista. Pero en un momento aparece una señora vestida de rojo, ¿no? La mujer de rojo, que aparece ahí por entre el público, digamos, por el pasillo, se va acercando hacia el escenario y va seguida de algunos hombres, como si fuera un séquito, y a partir de ahí todo se descalabra, ¿no? Ese es el momento, la escena, digamos, del cuento en el cual todo pasa a ser otra cosa. ¿Por qué? Porque el público se enloquece y se va acercando, pero de manera violenta, o sea, se transforma, no solo la mujer de rojo, sino los seguidores, se transforma, la señora que él había criticado, las personas que habían estado hablando con el narrador, todos se transforman y se van yendo hacia el escenario y subiendo al escenario para tratar de atrapar a los músicos. ¿Sí? Y después nos queda la sensación de que en realidad lo que querían era devorárselo, porque son las Ménades, el público es las Ménades, también personajes mitológicos del séquito de Baco, como todos sabemos, y parecería que la intención del público, desbordado completamente, digamos, por ese color rojo que por supuesto es simbólico, porque después lo vamos a ver dibujado en las escenas finales, ese público desbordado, digo, supuestamente, aunque el narrador no lo dice de manera explícita, pero supuestamente se devora a los músicos, ¿no? Ahí podríamos establecer varias interpretaciones, como siempre. Los textos, ustedes saben, los textos literarios y los pictóricos, los textos artísticos en general tienen varias entradas, muchas interpretaciones, y somos nosotros, los lectores en este caso, los que terminamos de decir, para mí esto significa tal cosa o significa la otra. La escena final es hermosa porque el narrador se encuentra con esta mujer que había provocado el desequilibrio, como basándose así, digamos, la lengua por los labios, como relamiéndose de lo que habría comido, supuestamente. Bueno, y el otro texto que yo quería comentar en este corpus es Escamas Piel, de Elvio Gandolfo. De los autores que estoy mencionando, Gandolfo es el único vivo, nació en 1947 y estuvo viviendo, ahora no sé dónde está, sinceramente, pero permanentemente estaba entre Argentina y Uruguay. Es mendocino, se radicó en Rosario, pero permanentemente ha viajado al Uruguay, ha vivido ahí y acá, y ahora la verdad es que no sé dónde está. Escamas Piel cuenta también una historia aparentemente realista de un señor que trabaja en una ferretería, se llama Berti, y por una razón que nunca se nos explica, todos los días se cruza la panadería de enfrente para comprar bizcochos, algo para comer y para llevarlo a sus compañeros. Hasta que un día también conoce a una mujer que le llama poderosamente la atención, una mujer de cabello negro, toda vestida de negro, ¿no? Y muy sensual para él, muy atractiva, y se queda como prendado, digamos. Esto que estoy contando ahora, en realidad no aparece al comienzo del texto, porque lo que aparece al comienzo del texto es el final de la historia, ¿no? O sea, Berti estaba viajando en colectivo, se sienta en un lugar que dejaron unos chicos, y escucho una frase que uno de los chicos le dice al otro: me dejó enganchado. Y después nos damos cuenta de que eso es una anticipación de algo que va a ir sucediendo después, porque Berti se siente enganchado por esta señora, que después nos vamos dando cuenta, a través de los acontecimientos, de que tampoco sería un personaje realista, digamos, ¿no? Bueno, Berti va tratando de regular sus entradas y sus salidas de la panadería para poder verla a ella permanentemente, hasta que un día decide seguirla, pero no le habla y la pierde, ¿no? La señora dobla por una esquina y desaparece, literalmente desaparece. Ese es el primer gran misterio, digamos, la primera gran extrañeza del texto. Después se siguen viendo hasta que un día él la vuelve a seguir y ella le habla. Y ahí empiezan como una relación amistosa, digamos. Después va a aparecer un relato insertado, un relato dentro del relato, que cuenta un señor que realizaba... Estoy viendo cómo estamos de tiempo. ¿Vamos bien?
Perfecto. Un señor que realizaba viajes para la empresa, o sea, que ya no trabaja ahí, que había como desaparecido, digamos, y se encuentra con el jefe de Berti y con él, y van a comer algo, digamos. Creo que es almorzar, no recuerdo. Y este hombre le empieza a contar una historia de cuando él estuvo en el interior y se metió en un hotel antiguo que tienen esas puertas condenadas, digamos. Hay un cuento de Cortázar que se llama La Puerta Condenada, que plantea algo similar. Y se entera de que en la habitación de al lado hay un griego, Ducos, que había trabajado ahí en la ferretería. Y dice, ¿qué hará este tipo por acá? No se había desaparecido, me lo encuentro acá en este pueblo perdido, digamos. Hasta que una noche, a través del vidrio superior de la puerta, él ve una luz. Entonces se da cuenta de que llegó este hombre para descansar. Entonces agarra una silla, se sube a la silla y empieza a espiarlo, ¿no? A través del vidrio. Y ve que este señor tarda demasiado en desvestirse, porque una cosa que había observado antes de esto es que siempre lo veía pasar al griego, pero el griego siempre estaba muy vestido y hacía mucho calor en ese lugar y en esa época del año. Entonces dice, bueno, yo quiero saber qué le pasa a este hombre, ¿tendrá algún problema físico? Entonces lo espía para ver si puede descubrir algo. Y el griego se empieza a sacar la ropa. Ya el griego es un llamado de atención para esto que estamos viendo, digo, por eso está incorporado acá en este texto. Me dejó enganchado también esa frase, varios elementos que van apareciendo a lo largo del relato, hasta que al final el griego se saca está frente al espejo y de espaldas al que lo está observando. Finalmente se saca la camisa, pero después de un largo rato, como si estuviese haciendo una escena de striptease, digamos, ¿no? Y este hombre ve que tiene toda la espalda marcada por pequeños circulitos que van formando como una red, que parecen, dice él en el relato que le está contando a sus compañeros, que parecen pequeñas quemaduras de cigarrillos. Todo esto se lo va contando y les corta el relato, después lo vuelve a empezar para crear misterio, ustedes van a tomar un café, bueno. Y Berti sigue por otro lado, sigue con la relación ya amorosa, porque tienen relaciones con esta mujer, y la cosa va cambiando, digamos, ¿no? Pasan de una primera etapa a una segunda que es mucho más arriesgada en lo físico. Se produce una transformación que uno podría pensar, bueno, es una transformación amorosa. Digo, hay mayor intensidad amorosa en la medida en que los amantes se van conociendo, van tomando confianza, esa relación va creciendo, viven un tiempo en cada uno de los departamentos. Pero hay un momento, cuando se llega a la tercera etapa, que ahí podríamos denominar un momento fantástico, donde hay mucha intensidad sexual y él cree ver en la mano y en el brazo de ella, de Irene, escamas, ¿no? Debajo de la piel cree adivinar escamas, por eso el texto se llama Escamas Piel. Y ahí se produce en él una transformación emotiva. Después ella desaparece, él la va a buscar al departamento. Una señora vecina le dice que ella habitualmente suele desaparecer, que se va un tiempo, por meses, y nadie sabe nada acerca de ella, y después, bueno, él finalmente la pierde, nunca más la recupera. Él se había asustado, no había podido seguir con la relación adelante porque no podía soportar esta tercera etapa que supuestamente sería fantástica. Y yo cada vez que leo ese cuento, lo releo, pienso obviamente en las sirenas, porque la acción transcurre en el pueblo, es lindero con una costa, no se dice cuál, pero está muy, muy cerca no del mar, del río. Y siempre pensé en que la protagonista se transformaba en una sirena. Y él no lo puede soportar. Berti no puede soportar ese cambio
evidentemente se acobarda, pero, como ya dije, el cuento, que es un cuento casi una novela, ¿no? Es un cuento bastante largo, comienza con la memoria de Berti diciendo que él lo que quiere, y así termina el texto, lo que él quiere es volver a tener escamas piel. Y así termina ese cuento de Gandolfo que incorporamos dentro de este corpus fantástico. Una cosa que no dijimos, que no dije yo respecto de los mitos, es que los mitos son narraciones fabulosas, como todos sabemos, donde si bien hay personajes humanos, algunos héroes, hijos de dioses, después aparecen los dioses, obviamente, y todo se transforma en fabuloso, ¿no? Por eso estoy recordando estos textos de autores argentinos que, como ya dijimos al principio, retrabajan parte de los mitos clásicos. Y hay algo que puedo decir. ¿Cómo no? Por favor. Pero digo así, que siempre en tus talleres, cuando retomás los mitos, porque yo soy alumna de Jorge, y por eso me olvido que estoy acá y intervengo, esos mitos que aparentemente aparecen como lejanos, ¿cuánto tienen de nosotros? O al revés, cuando nos internamos en los mitos y nos internamos en estas lecturas que hoy vos nos refrescaste, ¿cuánto encontramos de nuestra vida cotidiana, de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones? Sí. ¿No? Sí, claro. Eso como atrae, ¿no? Eso es lo que atrae, me parece. Sí, porque yo creo que a ver, los mitos tienen mucho religioso, porque son sagrados, formaban parte de las verdades de los distintos pueblos, pero nosotros, o yo por lo menos, bueno, creo que en general lo hacemos así, los leemos como literarios. Claro. El otro día en Facebook alguien puso, vieron que hay gente que pone preguntas para provocar, digamos, a los lectores, y dice, ¿ustedes qué piensan de la Biblia? ¿No? Y yo me sentí tentado, y puse una gran novela. Pero bueno, con perdón de las personas que creen que los libros sagrados revelan una verdad, que uno es válido, digamos, por supuesto, pero también es válido leer esos grandes relatos antiquísimos como parte de la literatura mundial. Y como parte de la literatura mundial son extraordinarios, son los mejores relatos, digamos. Y los mitos, por lo menos para mí, que me encantan, son de los mejores relatos que he conocido en mi vida. Yo tenía alrededor de 8 años, voy a contar una intimidad, y cuando pasaba por un kiosco que había en mi barrio, un día vi una revista. Yo no había llegado al libro todavía, pero sí leía esas revistas de aventuras que se leían a mediados de los 60, digamos. Una revista que se llama Joyas de la Mitología. Bueno, me compré una y después me empecé a comprar, porque me enloquecieron esos relatos. Siempre me gustaron los mitos desde chicos. Bueno, voy a ir terminando. Como la muestra, y Pablo, con su enorme esfuerzo, extraordinario esfuerzo que hizo pobre para esta muestra, nosotros lo sabemos, trató de alguna manera de hermanar a pintores españoles con su padre. Vamos a leer un pequeño comentario para terminar. Vamos a leer un poema de Federico García Lorca, que es del libro Canciones de 1921-1924, un Lorca joven, que se llama Venus, y por eso lo elegí, obviamente. Venus, así te vi, la joven muerta en la concha de la cama, desnuda de flor y brisa, surgía en la luz perenne. Quedaba el mundo lirio de algodón y sombra, asomado a los cristales, viendo el tránsito infinito. La joven muerta surcaba el amor por dentro. Entre la espuma de las sábanas se perdía su cabellera. Lo elegí por lo que dije, y además porque también Lorca subvierte el retrato que más conocemos de Venus, que es el de Botticelli, como todos sabemos, el nacimiento de Venus,
que en realidad no es el nacimiento de Venus, sino que es cuando Venus llega en esa concha marina a la isla de Chipre, donde ella va a ser la patrona, y está, se deben acordar del cuadro, está hacia la izquierda, digamos, de la imagen, está Céfiro, digamos, tratando de soplar, de darle aliento, y a la derecha, no olvidé cómo se llama, la diosa Cloris. A la derecha está Cloris, que está tratando de taparla, porque la Venus es una chica rubia que está totalmente desnuda y le están acercando un manto, ¿no? Bueno, obviamente la obra habla de un nacimiento, de una escena erótica en el sentido vital, quiero decir, y Federico nos ambienta en la muerte, ¿no? Y no estamos en el mar y en la concha, estamos en una cama y hay una muerta. Así te vi, le dice, no sabemos, yo no sé a quién, pero habla de un cuerpo muerto, o sea que da vuelta otra vez, como hacían los otros escritores que mencionamos recién, este famosísimo cuadro de Botticelli. Bueno, ya está, gracias por escucharme. Bueno, me gustaría convocarlas a Celia Marechal y a María Kodama, si quieren hacer alguna referencia de Marechal sobre los mitos criollos que él creó. Alguna breve referencia, si te querés acercar. Y María, si querías hacer alguna referencia. Jorge, me quedo. No, quédate, que se quede Jorge. Vení, Jorge. No, vení. Yo hablo fuerte, me escuchan, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Sí, pero espera que te acerco porque como lo estamos grabando. Ah, perfecto. Quería hacer una acotación a lo que decía de cómo los mitos se introducen dentro de nuestra vida cotidiana. Creo que justamente Marechal lo hizo en la Antígona Vélez, porque lo trajo a nuestra realidad. Antígona le puso trenzas y le puso un percal, y justamente al otro personaje le puso un poncho y le puso botas. O sea, lo hizo campero, porque nosotros somos familia de campo, ahora somos urbanos, nos vinimos por acá, pero tanto de mi lado materno como de mi lado paterno somos de afuera. Él lo que quería hacer, lo que dijo en algún momento, acerenciar criollamente a los mitos, hacerlos nuestros, hacerlos nuestros, americanos. Eso es lo que decía. Así como Joyce hizo con el Ulises, él quería que nos remitamos directamente a Homero. No teníamos que estar abrevando a todo lo que sea centro europeo. Nosotros podíamos recapacitar y acomodar todos los mitos a nuestra parte americana. Y yo creo que esa es la reivindicación que yo quiero hacer desde Marechal. Y en Megafón, lo que quería decirles, si no lo leyeron, léanlo. Yo reivindico Megafón siempre. Yo creo que es tan actual el día de hoy como cuando lo escribió. No lo terminó de escribir. Pero creo que Megafón en este momento de guerra, yo creo que Megafón se lo toma irónicamente como una metáfora, pero creo que la metáfora sería lo que en este momento llamaríamos la batalla cultural, que es lo que estamos dando en este momento, lo que tendríamos que dar y que deberemos seguir dando. Nada más que eso quería hablar, solamente eso. Bueno, yo tengo que agradecerte y agradecerles todo lo que han dicho sobre Borges y decir que, bueno, para Borges el mito fue esencial en su vida, puesto que en un chico, su abuela, que era inglesa, le leía justamente los mitos. Y eso a él le produjo, es muy curioso porque para él a veces me decía que en realidad los mitos eran, digamos, la realidad a través de la imaginación, porque él consideraba que muchos de los mitos eran reales, digamos, sucedían en la vida común, normal de todos nosotros.
y eso lo fascinaba. Y después otra cosa, cuando uno ve la biblioteca de Borges, es muy interesante. Por supuesto tiene libros de literatura, generalmente inglesas, porque es lo que le hereda de su abuela. Pero sobre todo también hay un gran interés de él por libros de matemáticas, de física, por libros científicos. También eso es una curiosidad dentro de la personalidad de él, ¿no? Sí. Así que... Bueno, muchas gracias. Bueno, para cerrar este encuentro, que obviamente después los invito a recorrer la muestra, a disfrutar de los ricos vinos de la bodega A16, que le agradezco a Rubén Mazanes. Un aplauso para él, por favor, también. Que nos da calor en esta tarde de invierno con sus ricos vinos. Y los chocolates. Bueno, les quiero contar, es el momento de los avisos parroquiales. Con respecto a la muestra, les quiero contar que va a estar exhibida hasta el 1 de julio. El día 25 de julio, sábado, a las 5 de la tarde, vamos a ofrecer un concierto de cámara con la maestra Silvana Donofrio al piano, la soprano Calvo y la mezzosoprano Weiss. Van a ser repertorio francés, italiano y del cancionero español. Así que están invitados, por supuesto. Va a ser, eso sí, va a ser al sobre. En vez de a la gorra, va a ser al sobre. Bueno, contarles, yo les decía que Alicia es educadora, pero que en este momento está en una etapa muy importante de producir contenidos radiales. Ella hace Hechos de Palabra y Medianoche en Buenos Aires en Radio Hermes, www.radiohermes.com. Hechos de Palabra va los días miércoles a las 16 horas y Medianoche en Buenos Aires va los viernes a las 24 horas. Exacto. Ahí no me ven y yo soy feliz. Y por otro lado, me gustaría, pero esto que lo comente Jorge directamente, que tiene que ver con los talleres de lectura, de narración y de literatura que él da. Bueno, no, simplemente, como ya dijo Alicia, hace muchos años que coordino y tengo talleres de escritura y lectura que, dada la pandemia, se han transformado en virtuales, como actualmente pasa. Y ahora estamos intentando abrir un grupo para julio de manera virtual y de manera presencial en el Club Sirio Libanés, que es en Ayacucho al 1400, ahí en Recoleta, un lugar hermoso también. El taller es sobre la literatura de Juan José Saer. Vamos a ver algo de los poemas del arte de narrar. Vamos a ver una joya de Saer, que es el cuento Sombra sobre vidrio esmerilado. Tal vez, bueno, no sé si es su mejor cuento, pero es uno de los mejores. Y vamos a leer una novela policial que no tuvo mucha difusión, pero es una joyita también, que se llama La Pesquisa. Bueno, eso estamos tratando de abrirlo, tanto el online, digamos, como el presencial en el Sirio, para la primera semana de julio. Bueno, esto es bien. Gracias, muy amable. Bueno, 4. Sí. Y ahora sí, definitivamente para cerrar, agradecerle nuevamente a Café Convertes, Arte y Cultura, Café Convertes Art Gallery y a su directora, Gemma Abad, por la posibilidad de realizar esta muestra. Si tienen la posibilidad de viajar a España, a Madrid, queda en Griñón, en la avenida Europa número 34. Es un espacio hermoso donde no solo se exhibe arte, sino que se realizan distintas acciones culturales, literarias, musicales. Se hacen distintos tipos de encuentros. Tienen asignado un lugar dentro de ese espacio donde hay una cafetería y uno puede leer un libro, por ejemplo, pasar un rato agradable en ese ámbito lleno de arte. Y también generan exposiciones en el Hotel Palacio del Retiro, el lugar más bacán, como decimos acá en Buenos Aires de Madrid. Agradecerle nuevamente a Liliana Rodríguez por recibirnos acá en su casa.
agradecer la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias.